1. El planteamiento del problema. Definición. El planteamiento del problema es la delimitación clara y precisa, sin ambigüedades, del objeto de investigación, realizada por medio de preguntas, lecturas, trabajo manual, encuestas pilotos, entrevistas, etc. La delimitación se realiza mediante 5 pasos. 1. La delimitación del objeto en el espacio físico-geográfico. 2. Su delimitación en el tiempo. 3. El análisis semántico, de significado, de sus principales conceptos mediante enciclopedias y libros especializados. 4. La formulación de oraciones tópicas y 5. La determinación de los recursos disponibles. La función del planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. Toda investigación de la realidad, sea científica o no, tiene como punto de partida un interés de conocimiento o, lo que es lo mismo, de saber. Este interés de conocimiento puede originarse de 2 maneras. Una institución establece que de manera obligatoria el investigador debe realizar un determinado estudio. Esto sucede con frecuencia en las universidades e instituciones de enseñanza media superior, donde los estudiantes deben llevar a cabo investigaciones científicas como parte de la estructura curricular de la institución. Otro caso son las grandes empresas, por ejemplo, los laboratorios farmacéuticos, donde el empleado cumple con un perfil laboral que él no determina. A veces, sin embargo, el interés de conocimiento no se deriva de una obligación institucional, sino que se origina en el investigador por un impulso exploratorio, curiosidad, personal. Cuando dispone de los recursos y apoyos necesarios para satisfacer este interés, estará en la situación idónea de escoger tanto el tema como los tiempos, procedimientos y demás condiciones de su investigación. Desde el punto de vista pedagógico y de motivación es preferible que el investigador determine libremente su tópico, tema, porque tendrá mayor incentivo para trabajar en una investigación que le interesa a una impuesta sin su consenso. Para el profesor tiene una ventaja adicional la libre selección de la temática por parte del estudiante, porque le permite ser exigente en la evaluación del reporte final, ya que al realizar un estudio de su propia vocación, es decir, no enajenado, el alumno adquiere el compromiso moral de responder a la libertad de investigación concedida con un excelente trabajo. De cualquier forma, aunque el investigador trabaje un tema impuesto en el cual no tenga mayor interés personal, necesita tener la disciplina necesaria para cumplir con su tarea. Por lo general, el interés de conocimiento, saber, surge en el investigador y sobre todo en el principiante, de modo espontáneo y en forma difusa o general, lo que dificulta o imposibilita su indagación sistemática. Es común, por ejemplo, que principiantes de la investigación científica manifiesten un interés de conocimiento y lo presenten como tema de investigación en la siguiente forma: la contaminación en México, el problema del aborto, la acústica en las aulas universitarias, opiniones de los jóvenes mexicanos sobre la sexualidad, etc. Ninguno de esos intereses de conocimiento puede ser resuelto en la forma en que se manifestó espontáneamente en la mente del estudiante y fue formulado como tema de investigación. Todos necesitan ser delimitados o concretizados para ser accesibles a la indagación científica mediante los 5 pasos o procedimientos que mencionamos en la primera página de este capítulo. Pero antes de ilustrar el uso de los 5 procedimientos mencionados es preciso aclarar brevemente la relación entre el tema de investigación y el objeto de investigación, porque con frecuencia se identifica el tema del análisis con su objeto, sin explicar su diferencia. Esta diferencia radica en lo siguiente: el tema de investigación es, como ya especificamos, un interés de saber de una, o varias, persona, S, que se expresa en una frase o formulación, enunciado, proposición. Como, la contaminación en México. Dicho enunciado constituye, en rigor, el tema de investigación. El objeto de investigación, en cambio, es el fenómeno real a que se refiere el enunciado, la frase, por ejemplo, la basura en los ríos y las calles, las partículas suspendidas en el aire, el excesivo ruido callejero, etc. En otras palabras, el objeto de investigación en el análisis científico es un fenómeno real, objetivo y comprobable que existe en el universo de manera independiente del interés de conocimiento y tema de investigación que pudiera tener alguna persona sobre él. El tema de investigación es su expresión o referente simbólico, es decir, expresado en una frase, un enunciado, palabras, números, etc., o, si se quiere, el lazo que vincula al investigador con esa parte de la realidad, el objeto. Otro ejemplo para ilustrar la diferencia entre tema y objeto de investigación es el siguiente: si el maestro le pide a un alumno de su grupo que analice las características físicas de su mesa de trabajo, que denominamos A, y que apunte su tema de investigación en el pizarrón, escribirá las características físicas de la mesa A en el aula X. El tema de investigación está, por ende, en el pizarrón como enunciado, mientras que el objeto de investigación sigue en su lugar físico apartado del pizarrón. Establecida esta diferencia entre los 2 elementos, que el objeto de investigación es el fenómeno real y el tema de investigación el enunciado sobre el fenómeno real, y teniendo ULE presente, podemos tratarlos para los fines explicativos de este capítulo como si fueran sinónimos, dado que esto nos permitirá tratar la siguiente problemática de una manera más sencilla. Definición. El objeto de investigación es una parcela, un aspecto, de la realidad, en la cual se concentra nuestro interés de conocimiento y que no puede explicarse en forma inmediata o sin utilización de la teoría. Conviene, sin embargo, aclarar también la diferencia entre un sujeto y un objeto. Como sujeto entendemos en este libro un ente biológico dotado de razón.
como el ser humano es el único ente biológico que dispone de ciertas complejas funciones neurológicas o cerebrales que permiten el lenguaje y raciocinio, aquí llamado razón, entonces el sujeto es sinónimo de ser humano. El término objeto se deriva del latino visere, que significa contraponerse. Definimos, entonces, en una primera aproximación, que todo lo que existe fuera del sujeto que se le contrapone sea un objeto. Los objetos pueden ser de materia, los Andes, energía, un rayo, o ser relations, PE, la ley de la gravitación universal. Esta definición incluye los productos mentales del ser humano, tales como un concepto, una idea o una creencia como Dios. Por su pertenencia pueden ser naturales, es decir, pertenecer al mundo de la naturaleza, o ser sociales, y de est, formar parte de la sociedad. En este sentido epistemológico queda claro que un sujeto, un ser humano, es, al mismo tiempo y sin perder su carácter de sujeto, un objeto para otros humanos, porque se les contrapone, es decir, les es externo. Podemos concluir, pues, que solo el ser humano tiene el doble carácter de sujeto y objeto, todos los demás objetos son simplemente esto y nada más. Dado que en el lenguaje común se identifica generalmente el concepto objeto con algo material, con un hecho, recalcamos que este no es el significado que tiene en la ciencia o, mejor dicho, que es solo uno de los significados que puede tener. Utilizaremos en este trabajo como sinónimo de objeto el término fenómeno, que no conlleva el sentido semántico de material. En una segunda aproximación podemos resumir: 1. El ser humano es un sujeto por tener la facultad de la razón. 2. Sin perder su carácter de sujeto es para otros un objeto, de conocimiento, trato, explotación, etc. 3. El sujeto puede ser para sí mismo un objeto, porque con nuestra mente podemos analizarnos desde fuera, así, podemos reflexionar por qué estamos alegres, tristes, por qué nos duele el pie, etc. La delimitación en el espacio físico, geográfico. El primer paso en la delimitación del tema u objeto de investigación consiste en la concretización de su espacio físico-geográfico. La mejor manera de ilustrar este procedimiento es aplicándolo a algunos de los temas arriba mencionados. Tal como está formulado, el tema opiniones de la juventud mexicana sobre la sexualidad abarca todo el inmenso espacio físico-geográfico de la República Mexicana, desde la frontera norte con Estados Unidos hasta la frontera sur con Guatemala. Dado que no existe un estudio sistemático de esta materia en el país, el estudiante no puede remitirse a documentos ya elaborados, no puede hacer un estudio documental, sino que estará obligado a llevar a cabo una investigación empírica. Para ser más específico, la única manera de realizar la investigación planeada consiste en la aplicación de una encuesta de opinión representativa. Y ahí terminaría el proyecto de investigación, porque es obvio que, por razones de tiempo, dinero, falta de tecnología, experiencia, etc., un estudiante o un colectivo de estudiantes no podría llevar a cabo tal empresa. Al hacerle reflexionar sobre esta problemática, el principiante opta normalmente por redefinir el tema de la siguiente manera: opiniones de la juventud mexicana en el Distrito Federal sobre la sexualidad. Esa reducción del objeto de investigación en su aspecto físico-geográfico es un paso adelante, porque hace el tema mucho más accesible para la investigación. Sin embargo, el Distrito Federal tiene una extensión geográfica considerable y, sobre todo, una población aproximada de 20 millones de habitantes. Por ende, sigue siendo imposible que el estudiante aplique una muestra representativa a esta población y, en consecuencia, la investigación no podrá realizarse en la forma planeada. Finalmente, el estudiante tendrá que optar por delimitar el objeto de investigación aún más en su dimensión de espacio físico, seleccionando, por ejemplo, un sector particular de la juventud mexicana capitalina para su encuesta. El tema podría quedar entonces de la siguiente manera: opiniones de los estudiantes de primer ingreso en la Universidad Autónoma Metropolitana sobre la sexualidad. Claro está que la encuesta aplicada a esta población juvenil sería solamente representativa para ella, no para la juventud mexicana en general. El problema del aborto es aún más general que el anterior, dado que no tiene ninguna limitación del área físico-geográfica de indagación. Tal como está formulado, es virtualmente imposible que un principiante lo analice bien durante un semestre, porque, en primer lugar, el tratamiento del aborto en sus aspectos legales, culturales, medicinales, etc., es muy diferente de país a país y, en segundo lugar, en México no existe la infraestructura de información para recopilar los datos imprescindibles para tal investigación. Es decir, salvo que el maestro se quiera contentar con una muy superficial sinopsis, copia de fragmentos de 2 o 3 libros, del topos, no puede ser analizado en su forma actual. Conviene entonces delimitar en pasos sucesivos y, según el ejemplo anterior, cada vez más el espacio físico que abarca el objeto de investigación, por ejemplo, el problema del aborto en México, el problema del aborto en el Distrito Federal, el problema del aborto en el Hospital X de la Ciudad de México, hasta que se vuelva accesible para el investigador principiante. Un tercer ejemplo nos brinda el tema la acústica en las aulas universitarias. Seguimos el mismo procedimiento que antes, delimitando cada vez más el espacio físico del objeto, para terminar, por ejemplo, con la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, situada en el Distrito Federal. Pero aún esta delimitación no es suficiente, porque la UAM se conforma de 3 unidades descentralizadas, las cuales, posiblemente, tendrán diferentes tipos de salones de clase. Por ende, se delimitaría el objeto de investigación todavía más, reduciendo su estudio a una sola unidad, por ejemplo, la unidad Xochimilco.
Sin embargo, aún dentro de esta unidad hay diversos tipos de aulas, con diferentes tamaños, materiales, etc., hecho por el cual el indagador tendría que escoger el tipo específico que quisiera estudiar. El tema podría quedar entonces como sigue: la acústica en las aulas de la planta baja del edificio H de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. La delimitación en el tiempo. Al igual que la delimitación en el espacio, la delimitación en el tiempo es generalmente necesaria para que el tema / objeto de investigación pueda ser trabajado satisfactoriamente ante las limitaciones de información, tiempo, recursos materiales y conocimientos del investigador. Advertimos que la delimitación en el tiempo no se refiere al tiempo de investigación del que dispone el estudioso, sino al tiempo del objeto que le interesa más para su análisis. En el tema la contaminación en México es inmediatamente obvio el problema. El enunciado La contaminación en México abarca cronológicamente desde la Constitución del Estado mexicano en 1821 hasta el presente. Sin embargo, generalmente, le interesa al estudiante la contaminación actual, no todo el ciclo de destrucción del ambiente desde 1821. De ahí que el investigador ha de escoger el periodo que más le interese y sobre el cual exista la mayor información disponible, por ejemplo, la contaminación en México durante el sexenio del presidente Salinas de Gortari. Lo mismo es válido para los demás temas. El problema del aborto se refiere a un fenómeno biológico que en su forma natural ha existido desde la aparición histórica del ser humano y que, como práctica social, ocurre desde hace miles de años. Por ende, el alumno tendrá que reducir el objeto de investigación a un periodo que le interese y del cual consiga los datos necesarios para su trabajo. En lo referente al tema de la acústica en las aulas de la UAM Xochimilco, habría que tomar en cuenta que los primeros salones de clase fueron construidos en 1973 y que los demás edificios se hicieron posteriormente. Asimismo, después del gran terremoto de 1985 fueron reforzados y modificados diversos edificios de enseñanza dañados por el fenómeno telúrico. Por consiguiente, el investigador tendrá que delimitar su tema / objeto de investigación conforme a la fase temporal que le interesa. La delimitación semántica. Mientras los primeros dos procedimientos mencionados son muy fáciles de utilizar, la delimitación del significado semántico del tema / objeto de investigación resulta un poco más complicado. Sin embargo, es tan útil y preciso como la delimitación de su espacio y tiempo. La necesidad de aclarar los significados de los términos, palabras, conceptos, categorías, símbolos usados en el tema de investigación se debe a que frecuentemente un término tiene diferentes connotaciones. Este problema se agrava porque el interés de conocimiento nace generalmente de manera espontánea y se expresa en términos del sentido común y del lenguaje cotidiano, que se caracterizan por su falta de precisión y claridad. El problema de la ambigüedad o falta de claridad de los términos se presenta con mayor severidad en las ciencias sociales que en las naturales, por tres razones. A. El interés del conocimiento / tema de investigación se piensa y formula generalmente en las ciencias naturales y desde el principio, en el lenguaje de la disciplina científica correspondiente, como la química, medicina, etc. B. Porque las ciencias naturales están más avanzadas en su metodología y C. Porque tratan, por lo general, objetos de investigación menos complejos, es decir, más fáciles de predecir que los fenómenos del mundo social. Por ejemplo, el término H2O tiene un significado muy claro, se refiere a un fenómeno compuesto por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, denominado agua en el lenguaje común. Asimismo, el término ácido se refiere a un electrolito que despacha iones de hidrógeno. En cambio, la palabra democracia tiene muchas connotaciones diferentes. Etimológicamente se trata de un compuesto griego, que tiene el sentido de dominación, kratein, del pueblo, demos. En su país de génesis, en la antigua democracia griega, el concepto se refería a determinados derechos políticos y civiles para la clase dominante de griegos étnicos, mientras que la vasta población de esclavos y metecos, que realizaban el trabajo físico, carecía de los derechos humanos más elementales que vinculamos con un régimen democrático. Semejante era la situación de la democracia romana. En la democracia burguesa moderna, el término se refiere básicamente a que todos los ciudadanos de un país tengan los mismos derechos formales, en particular el derecho político de votar para elegir al Parlamento y Gobierno nacional, y que el sistema político tenga una división de poderes entre el poder judicial, legislativo y ejecutivo. La democracia en los países socialistas se definía como democracia bajo hegemonía popular, es decir, que la conducción del Estado y de la sociedad estuviera en manos de las clases trabajadoras y campesinas, generalmente bajo la dirección de un solo partido político. Sobre estos cuatro significados de democracia, el etimológico, el griego, el burgués y el socialista, tiene que reflexionar el investigador para escoger o definir la connotación del concepto que más le sea útil para abordar su tema / objeto de investigación. Para controlar los efectos negativos que resultan de la ambigüedad que le es inherente a muchos conceptos, sobre todo en temas sociales, las ciencias procuran formular o definir términos específicos, que tienen un solo significado o que tienen un significado generalmente aceptado. Para el investigador esto significa que ha de analizar y definir el sentido de las principales categorías que piensa utilizar. Ilustraremos este procedimiento con algunos ejemplos. El análisis de los conceptos del tema de investigación y de las relaciones entre ellos se lleva a cabo en varios pasos. En el primer paso se subrayan y enumeran los conceptos del tema de investigación conforme a su grado de dificultad o complejidad, empezando con los términos más sencillos y terminando con los más difíciles.
La contaminación del aire en la ciudad de 432. México en el año de 1991. 1. Por ejemplo, en el tema la contaminación del aire en la Ciudad de México en el año de 1991, el concepto más sencillo es año de 1991 que significa, es definido del 1 de enero al 31 de diciembre de 1991. El segundo concepto más sencillo es Ciudad de México, porque se refiere al área geográfico-administrativa definida con absoluta claridad como el Distrito Federal. Le sigue en grado de dificultad la palabra aire, que denomina un gas de determinada composición química. Finalmente, el concepto más complejo del tema es contaminación. Por ella se entiende la impurificación de un sólido, líquido o gas por sustancias que se consideran indeseables por implicar efectos tóxicos, patológicos o disfuncionales. Repitamos el mismo ejercicio con el tema la acústica en las aulas de la planta baja del edificio H de la UAMX en 1991. La acústica en las aulas de la planta baja del 433. Edificio H de la UAMX en 1991. 321. La categoría más sencilla es 1991, le sigue UAMX, definida como institución en su ley orgánica, después edificio H, planta baja, ambos determinados en sus planos arquitectónicos, aulas, fáciles de medir y describir o definir mediante una enciclopedia, y, finalmente, acústica. El segundo paso en la delimitación semántica, después de haberse subrayado y enumerado los conceptos del tema según el grado de su complejidad, consiste en consultar varias enciclopedias para entender el significado de cada uno de los conceptos, empezando nuevamente con los más sencillos. Se recomienda que se consulten varias, mínimo 3, enciclopedias sobre un tema, debido a la mala calidad o las tendencias ideológicas que muchas de ellas ostentan, sobre todo en lo referente a los conceptos utilizados en investigaciones sobre fenómenos sociales y políticos. Para darse cuenta de la diversidad y mala calidad de las definiciones que se encuentran en enciclopedias y diccionarios generales, conviene que el alumno realice el ejercicio de consultar varias obras de este género sobre términos como aborto, indio, Dios, etc. Donde existe la posibilidad de usar diccionarios o enciclopedias especializados, por ejemplo, de medicina, filosofía, física, economía, etc., es preferible recurrir a estos, aunque debe verse también con mente crítica, porque muchos de ellos distorsionan el conocimiento científico por influencia de los valores subjetivos de sus autores. Entre las diversas definiciones que encontrará el investigador, principiante, para aclarar las palabras que conforman su tema de investigación, ha de escoger aquella que más se adecúa a sus objetivos de indagación. Frecuentemente, tal decisión trascenderá su nivel de conocimiento y capacidad de decisión, de ahí que necesitará acudir al maestro, para que éste le asesore en un diálogo sobre el problema en cuestión. El tercer paso en la delimitación semántica consiste en la selección definitiva de los conceptos y barra diagonal o sus respectivos significados por parte del estudioso. A veces, ninguna de las definiciones encontradas en enciclopedias satisface sus necesidades de investigación o no las satisface completamente. En tal caso, tiene que formular su propia definición o mejorar una definición deficiente, tarea que por lo general tendrá que realizar en colaboración con su maestro. Una última reflexión en el proceso de delimitación semántica debe dedicarse a las relaciones sintácticas posibles y permitidas entre las palabras y signos que forman el tema, enunciado, de investigación. Estas relaciones posibles y permitidas están formuladas en la gramática de cada idioma natural, en nuestro caso, del castellano, así como en la lógica formal y la matemática. Al respetar el investigador principiante las reglas gramaticales de la sintaxis y de la lógica formal, por ejemplo, el axioma de la exclusión de los contrarios, puede estar seguro que, junto con la delimitación semántica, su interés de conocimiento originario se está convirtiendo en un tema barra diagonal objeto de investigación susceptible de ser analizado profunda y sistemáticamente. Faltan, sin embargo, dos reflexiones más sobre el tema de investigación que se refieren a las oraciones tópicas y a los recursos que tiene el estudiante para llevar a cabo su análisis. Las oraciones tópicas. Definición. La oración tópica es un enunciado sobre el tema, topos, de investigación que expresa en forma breve cuál es la intención de conocimiento científico del investigador respecto al objeto de investigación. El nombre oración tópica significa que se trata de una oración, o sea una frase, un enunciado, una proposición sobre un topo, griego, lugar, es decir, un tema. Utilizaremos, por ende, en lo que sigue los términos oración tópica o enunciado temático como sinónimos. La formulación de la oración tópica puede ayudar al principiante a clarificar su interés o sus intereses de conocimiento, porque, pese a que muchas veces le parecen evidentes y sin duda, no lo son. Y de esta falta se da cuenta cuando se obliga a redactarlos por escrito. Aunque tal procedimiento puede parecer superfluo, recomendamos que el alumno lo utilice y que lo haga en la siguiente forma. El propósito de esta investigación es conocer barra diagonal saber. Mientras el tema de investigación nos indica el interés de conocimiento general que tenemos, es posible que para la realización de la investigación sea necesario especificar más el tema, de tal manera que tendríamos varios intereses de conocimiento particulares que expresaríamos mediante sendas oraciones tópicas, es decir, a cada interés específico de saber corresponde una oración tópica que enumeramos con dígitos. Por ejemplo, para el tema de la contaminación del aire en la Ciudad de México en el año de 1991, el investigador podría formular, según lo que le interesa saber, las siguientes oraciones tópicas, OT.
OT1, el propósito de esta investigación es conocer la concentración promedio de ozono en el aire de la Ciudad de México en el año de 1991. OT2, el propósito de esta investigación es saber en qué mes se dio la concentración más alta de plomo en el aire de la Ciudad de México en el año de 1991. OT3, el propósito de esta investigación es conocer las causas fundamentales de la contaminación del aire en la Ciudad de México en el año de 1991. OT4, el propósito de esta investigación es saber si la Secretaría de Desarrollo Social implementó medidas para reducir la contaminación del aire en la Ciudad de México en el año de 1991. OT5, el propósito de esta investigación es conocer la proporción entre el total de gastos que la Secretaría de Desarrollo Social dedicó en el año de 1991 a la reducción de la contaminación del aire en la Ciudad de México y el total de gastos que dedicó para su propio mantenimiento. Para el tema la acústica en las aulas de la planta baja del edificio H de la Universidad Autónoma Metropolitana X en 1991, se podrían formular las siguientes oraciones tópicas. OT1, el propósito de esta investigación es conocer la calidad de la acústica en las aulas de la planta baja del edificio H de la UAMX. OT2, el propósito de esta investigación es saber si el grado de inteligibilidad de la palabra hablada en las aulas de la planta baja del edificio H de la UAMX cumple con los estándares internacionales respectivos. OT3, el propósito de esta investigación es conocer el grado de interferencia sonora en la acústica de las aulas. OT4, el propósito de esta investigación es saber si las aulas del edificio H están construidas con materiales que son funcionales para la absorción de la energía de las ondas sonoras. OT5, el propósito de esta investigación es saber si las aulas del edificio H tienen una estructura arquitectónica que es funcional para la conducción de las ondas sonoras. OT6, el propósito de esta investigación es saber si la acústica de las aulas del edificio H incide positiva o negativamente en el proceso de aprendizaje de los alumnos. En lo referente al tema del aborto en el Hospital X de la Ciudad de México en 1991, nuevamente múltiples oraciones tópicas son posibles, por ejemplo. OT1, el propósito de esta investigación es conocer la definición institucional del aborto en el Hospital X de la Ciudad de México en 1991. OT2, el propósito de esta investigación es saber si, conforme a esta definición, se presentaron abortos en el Hospital X de la Ciudad de México en 1991. OT3, el propósito de esta investigación es saber cuántos abortos naturales y cuántos abortos inducidos se presentaron en el Hospital X. OT4, el propósito de esta investigación es saber si a las mujeres que abortaron en el Hospital X se les dio apoyo/terapia psicológica antes y después del aborto. OT5, si se dio apoyo psicológico, el propósito de esta investigación es saber en qué forma y con qué duración e intensidad se prestó este apoyo en el Hospital X. OT6, si no se dio apoyo psicológico, el propósito de esta investigación es saber la razón por la cual no se dio apoyo psicológico a las mujeres intervenidas en el Hospital X. OT7, el propósito de esta investigación es saber si las mujeres que abortaron o fueron tratadas después de un aborto en el Hospital X se sintieron discriminadas por el personal que las atendió. OT8, el propósito de esta investigación es saber si los médicos de la sección de gineco-obstetricia del Hospital X piensan que la decisión de abortar es un derecho que compete exclusivamente a la mujer embarazada. OT9, el propósito de esta investigación es saber si las enfermeras de la sección de gineco-obstetricia del Hospital X piensan que la decisión de abortar es un derecho que compete exclusivamente a la mujer embarazada. OT10, el propósito de esta investigación es saber a partir de qué mes los médicos de la sección de gineco-obstetricia del Hospital X consideran al feto un ser humano. Finalmente, en el tema opiniones de los jóvenes mexicanos del Distrito Federal sobre la sexualidad, algunas oraciones tópicas tendrían la siguiente forma. OT1, el propósito de esta investigación es saber si los jóvenes capitalinos afirman en su mayoría el derecho a tener relaciones sexuales prematrimoniales. OT2, el propósito de esta investigación es saber si los jóvenes capitalinos creen que el uso del condón es una protección contra el SIDA. OT3, el propósito de esta investigación es saber si los jóvenes capitalinos creen que el motivo principal del matrimonio es el amor. OT4, el propósito de esta investigación es saber si los jóvenes capitalinos consideran el sexo oral como una práctica sexual normal. Como revelan estos 4 ejemplos, los aspectos particulares del tema/objeto de investigación que seleccionó el estudiante pueden ser múltiples. Él debe escoger entre los posibles aspectos que más le interesan y que son factibles de ser indagados durante el tiempo y con los medios investigativos que tiene a su alcance. Puede proceder de 2 maneras: redactar un número de enunciados tópicos posibles y seleccionar después los que le interesa, o se limita, de antemano, a formular 1 o 2, sin preocuparse por los demás que serían posibles. Si nos detenemos un momento para contemplar las oraciones tópicas que hemos formulado, nos damos cuenta que son de 2 tipos diferentes. A. Hay oraciones tópicas que solo pretenden averiguar la presencia o ausencia de un fenómeno o de una característica, propiedad, de un fenómeno, y B. Otras que se formulan para conocer la causa de un efecto o una asociación entre 2 variables, es decir, una relación entre factores.
A las primeras, las denominamos oraciones tópicas o enunciados temáticos de constatación, porque pretenden constatar la presencia o ausencia de un fenómeno, o de primer grado, y a las segundas nos referiremos como oraciones tópicas de relación causal y de relación estadística o también como oraciones tópicas de segundo y tercer grado. En el primer tema, la contaminación, todas las oraciones tópicas, menos la OT3, son de primer grado. En el tema de la acústica, las oraciones tópicas 1, 2, 3, 4 y 5 son de constatación, la 6 es causal. En el tema el problema del aborto. Los enunciados temáticos de primer grado son OT1, 2, 3,4, 5, 7, 8, 9 y 10. La OT6 implica una relación causal y por lo tanto, es de segundo grado. En el tema opiniones de todas. Las oraciones tópicas son de primer grado. Vemos que un tema / objeto de investigación, aun después de haber sido delimitado, tiene tantos aspectos potenciales de investigación que puede abarcar varios enunciados temáticos, tanto de primer grado como de segundo o tercer grado. A lo largo del proceso de delimitación del tema / objeto de investigación mediante las 4 técnicas aquí reseñadas, el estudiante se da cuenta de que el tema / objeto pierde cada vez más su extensión y generalidad, para volverse más específico y profundo y, sobre todo, más realista. Las 4 técnicas de delimitación introducen, por así decirlo, al investigador en un diálogo con el objeto de investigación en el cual aclara su verdadero interés en el objeto y, al mismo tiempo, lo conceptualiza de una forma realista. Este proceso de aprendizaje y de doble conocimiento conoce más su interés y capacidad real, y el tema / objeto de investigación es fundamental para el buen desarrollo de la investigación, porque es la base del edificio investigativo que el alumno pretende erigir. Se refiere, en buena medida, a la dificultad analítica que Albert Einstein una vez formuló de la siguiente manera: lo difícil en ciencia no es encontrar las respuestas correctas, sino plantear las preguntas en forma correcta. En este proceso de convertir un nebuloso y amplio interés de conocimiento en un tema / objeto de investigación que pueda ser abordado con éxito, el estudioso necesita tener la mente abierta para modificar el tema original o, inclusive, sustituirlo, porque con cierta frecuencia se dará el caso de que el deseo de conocer un fenómeno sistemáticamente no puede ser satisfecho por las limitaciones de conocimiento, tiempo, dinero, tecnología, información, apoyo, etc., que revelará el proceso de delimitación. Los recursos de investigación. El último procedimiento para depurar el tema / objeto de investigación consiste en un inventario concienzudo de los recursos disponibles para el trabajo a realizar. El recurso más importante es, obviamente, la fuerza de trabajo disponible. Este recurso abarca, por una parte, la cantidad de personas / tiempo que participan en la investigación y, por otra, su calidad en cuanto a conocimientos, habilidades, disposición y disciplina pertinentes para el trabajo. Cuando el estudio es realizado por un solo investigador, este cálculo es relativamente fácil porque el investigador se conoce a sí mismo. Pero, cuando se trata de un grupo de estudiantes, es necesario ser realista en cuanto a las variables mencionadas en los miembros del colectivo. Frecuentemente en un grupo de 6 estudiantes hay 1 o 2 que pretenden pasar el semestre sin esforzarse en la investigación, hecho que disminuye el posible rendimiento del grupo. Asimismo, deben tomarse en cuenta las demás cargas universitarias, como las cátedras, las lecturas para los seminarios y eventuales talleres obligatorios. Obligaciones familiares y el trabajo remunerado, en su caso, complican la situación y tienen que tomarse en consideración para llegar a una estimación realista de las horas de trabajo disponibles para la investigación. Los conocimientos específicos, por ejemplo, idiomas como el inglés, necesarios para ciertos tipos de análisis, al igual que determinadas tecnologías, son también de suma importancia. En ciencias sociales, por ejemplo, la aplicación de encuestas es un tipo de investigación preferida. Generalmente, los estudiantes no tienen una noción adecuada de las dificultades que presenta este tipo de análisis científico, no solo en el diseño del cuestionario y su aplicación, sino, sobre todo, en la evaluación. Para procesar los cuestionarios aplicados se utiliza generalmente el Statistical Package for the Social Sciences, SPSS, es decir, un programa computacional diseñado para producir, sobre la base de los datos recabados, las medidas estadísticas descriptivas e inferenciales y su graficación adecuada, que permiten la interpretación final de las respuestas obtenidas. Para evaluar adecuadamente una encuesta, se requiere por ende, a, de una computadora, b, del programa SPSS u otro comparable y c, de una persona que sepa manejarlo y que esté dispuesta a invertir su tiempo en proporcionar tal servicio. Hoy día ya no son aparatos relativamente simples, como fue el caso de Galileo con un telescopio rudimentario, que permiten hacer descubrimientos, sino generalmente tecnologías muy costosas, sobre todo en las ciencias naturales. Estas tecnologías están normalmente solo a disposición de instituciones, hecho por el cual el estudiante tiene que asegurar el permiso de su uso antes de iniciar el proceso de investigación. Conocimientos y tecnología especializada son cada vez más importantes en la indagación científica, pero no por eso, el aspecto de la información ha perdido peso en la investigación. Al formularse el tema de investigación es imprescindible preocuparse enseguida por el estado de información disponible que se requiere para llevar a cabo el trabajo. Frecuentemente no existe literatura suficiente para realizar el programa de investigación. O puede ser que exista, pero no es accesible a los alumnos. Igualmente, puede ser demasiado costosa, libros, para ser adquirida por los estudiantes. En términos generales, la infraestructura informativa en los países latinoamericanos es muy deficiente.
Hay pocas bibliotecas y hemerotecas en relación con la cantidad de estudiantes y hay aún menos bibliotecas que cuentan con amplios acervos actualizados de libros. Los servicios de reproducción dentro de las bibliotecas y hemerotecas son generalmente ineficientes y burocráticos y, con frecuencia, cierran el fin de semana, precisamente, cuando los estudiantes que trabajan tienen más tiempo para aprovecharlos. Comprar libros se ha vuelto muy costoso y los bancos de datos que existen son muy caros para alumnos o son exclusivamente para profesores. Los servicios de información especializados, que venden materiales seleccionados sobre determinados temas, son igualmente demasiado costosos para el estudiante popular. Desde las primeras bibliotecas de la historia, por ejemplo la babilónica del templo de Nippur, 3500 a 450 ANE, que contaba con más de 50.000 tablillas de arcilla de letra cuneiforme, hasta la más avanzada de la actualidad, la Biblioteca del Congreso estadounidense, Library of Congress, que permite en segundos el acceso por computadora a más de 20 millones de libros. La información y su eficiente utilización ha sido una de las claves para el logro de la investigación. De ahí que el estudiante no deberá tomar la decisión sobre el tema definitivo de investigación sin haber explorado sus posibilidades en este campo. El tiempo absoluto que está disponible para el estudio es otra variable relevante que tenemos que considerar en la investigación. Según universidad y profesor, el tiempo concedido para la investigación puede variar de 2 semanas a 6 meses. Es conveniente que el alumno aproveche la experiencia del maestro para que le asesore en la elaboración de la ruta crítica de la investigación, es decir, que estimen en conjunto cuánto tiempo aproximadamente llevará cada etapa de su investigación.